Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con Humedal. Este juego, a partir de 10 años, de 2 a 4 jugadores y con partidas de entre 45 y 60 minutos de duración. Si queréis conocerlo, pues quedaros. El sol matinal se alza sobre el humedal y su luz se filtra a través de la niebla. Bajo los viejos árboles que se balancean con el viento, el suelo sirve de refugio para la fauna y la flora autóctona, haciendo de este humedal un lugar vital en el medio ambiente. Vamos a tratar de devolver a la vida a tu pequeño humedal, poblándolo de varias plantas y de animales. Tendremos que crear hábilmente una red de canales de agua por la que van a fluir tus fichas de planta a todos los rincones. Si lo hacemos bien, podremos jugar las mejores cartas y crear el mejor ecosistema y el más provechoso. Hacer un ecosistema que sea mejor que el de nuestros oponentes. Esa es la premisa con la que se nos presenta este humedal. Cambiamos de cámara. Os explico cómo se juega y después os cuento mi opinión personal sobre él. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Humedal. Aquí tengo desplegado el juego y vamos a preparar una simulación de partida para 2 jugadores. Lo primero de todo que vamos a hacer es barajar las 4 cartas de agua y las colocaremos haciendo el diagrama que va a formar nuestro humedal. En las primeras partidas nos recomienda usar las cartas por el lado en donde las letras son en color blanco y hacer un cuadradito de 2×2. Por el otro lado también tienen distintas opciones y en el propio manual nos indica distintos mapas que podremos hacer del humedal. Luego vemos que tiene unas gotas de color azul, pues encima de cada una de ellas colocamos una de esas gotas. Esas gotas las vamos a poder utilizar como una especie de comodín para mover nuestras plantas dentro del humedal o, si no es así, al final de la partida nos van a otorgar puntos. Estas son las cartas de planta, las barajamos, la mayoría de ellas tienen 2 opciones de planta, aunque hay algunas que también tienen 4. Barajamos, retiramos 2 de manera aleatoria de la partida y dejamos el resto ahí. Y estas son las cartas de humedal que vamos a utilizar para hacer nuestra humedal. Las barajamos y las colocamos por este lado, que son todas exactamente igual, también haciendo un mazo. En partidas a 2 y a 3 jugadores retiramos todas las cartas que tienen los 4 muñequitos pintados en la parte derecha. Son 12 cartas. Si es a 2 o a 3 las retiramos. Si la partida fuera a 4 se dejan dentro y se barajan todas juntas. Cada jugador recibe 4 losetas de un mismo color que tienen las mismas representaciones que las cartas. Y nos fijamos cómo ha quedado el diagrama y lo colocamos exactamente igual. Todos los jugadores tienen el mismo humedal que es el que van a formar. Recibimos también una loseta grande o una zona donde guardaremos los recursos, las gotas y las cartas de humedal, una zona de almacenaje y además nos sirve también de carta de ayuda. Hacemos una reserva con los distintos recursos. Tenemos algodón, juncos, musgo y brezo. Una vez que tenemos todo esto y todos los jugadores, tenemos esta seta que es la ficha de jugador inicial, la entregamos a un jugador de manera aleatoria y estaremos listos para empezar a jugar. Humedal es un juego que transcurre a lo largo de 12 rondas. A lo largo de 12 rondas, teniendo cada una de las rondas como 3 fases. Al final de las 12 rondas, nuestro humedal tiene que quedar totalmente completo, creado. La primera de las fases de cada ronda es la fase de revelar cartas. Revelamos una carta de plantas y revelamos
Cartas de humedal. ¿Cuántas vamos a revelar? Bueno, tantas como el número de jugadores más 1. Partida a 2 jugadores, revelamos 3 cartas. Partidas a, por ejemplo, pues a 4 jugadores, revelaríamos 5 cartas. Como veis, es muy sencillo. Ahora viene la fase 2, la fase de acciones. ¿Qué vamos a hacer en la fase de acciones? Coger cartas, colocar fichas de planta y colocar cartas de humedal, que eso es opcional, a no ser que tengamos el número máximo que podemos almacenar. Y luego vendría una fase de mantenimiento. La fase de acciones, que es la fase donde está toda la chicha del juego. Lo primero, coger carta. Esta fase se realiza por orden de turno, toda esta fase de acciones. ¿Qué cartas vamos a coger? Bueno, pues nos vamos a fijar un poco en los símbolos a la hora de elegir qué carta cogemos. Las cartas tienen un cauce. El cauce es algo que puntúa al final de la partida porque el mayor cauce de nuestro humedal va a recibir un punto por cada carta. Luego, para poder colocar una de estas cartas en nuestro humedal, vamos a tener que tener las plantas que nos indica la carta. Aquí tengo que tener un brezo, como mínimo tengo que tener un brezo, tengo que tener uno de juncos y tengo que tener uno de algodón. Y aquí tengo que tener como mínimo uno de musgo y uno de brezo. Luego también nos encontramos con unos zapateros que están en el cauce del río. También se tiene en cuenta porque el jugador que al final de la partida tenga el mayor número de zapateros va a recibir 7 puntos. El segundo recibiría 3 y el tercero recibiría 1. Si jugamos a 4, el cuarto no recibirá nada. Y si jugamos a 2, el tercero lo omitimos. Los animales también los tenemos en cuenta por biodiversidad. Es un set collection de animales que cuantos más distintos tengamos, más puntos. Con un animal recibimos un punto, con 2 puntos, con 3 puntos, con 4 distintos 5 puntos, con 5 distintos 8 puntos y con 6 distintos 12 puntos. Pero si en lugar de animales distintos lo que hacemos son parejas, también nos dan puntos. Por cada pareja vamos a recibir 2 puntos. Por cada pareja que consigamos hacer, vamos a recibir 2 puntos. Y luego las plantas, puede ocurrir que no pase nada con ella, que se fluya por el río porque no tiene nada, que enraíce, que tenga un dibujo de raíz y entonces enraíce en ese lugar, dándonos también por cada planta que esté enraizada al final de la partida vamos a recibir un punto. Aparte de eso tenemos también 4 opciones para enraizar plantas dentro de nuestro humedal ya colocadas. O que sea una planta que esté mustia que la tengamos que eliminar devolviendo a la reserva, que son las que aparecen con una X tachada. Teniendo un poco todo eso en cuenta, pues es lo que nos va a ayudar a decidir qué cartas vamos a ir cogiendo. Y luego también un poco las plantas que hay ahí, porque eso nos sirve para ver qué cogemos. Bueno, pues imaginar que este jugador coge esta carta, la coloca en su reserva. Ahora va a coger fichas de plantas. En principio lo que puede coger son fichas de plantas de lo que está visible en la carta, que ya os he dicho que casi todas son de 2 plantas, excepto algunas que son de 4. Y luego nos vamos a colocar esas plantas en una de las zonas de los humedales. Si yo voy a colocarlas aquí, puedo coger una planta de estas o una planta de estas. Si la voy a colocar aquí, que tiene 3 puntos, puedo coger 3 de estas o 3 de estas. Y si la voy a coger aquí, puedo poner 2 musgos o 2 juncos. Y luego tenemos esta que tiene el símbolo de las 4 plantas, que puedo coger una de la que yo quiera, aunque no esté ahí seleccionada. Es como una especie de comodín. Bueno, pues por ejemplo, este jugador dice, bueno, pues yo voy a coger juncos y los coloca en su loseta. Si en algún momento tienes que colocar fichas, por ejemplo, esto así, dices, bueno, voy a coger aquí brezos y tiene que colocar fichas y no entran los 3 que tiene que coger, los va a llevar aquí, siendo puntos negativos al final de la partida. Los que vienen con una X son descartes, pero los que no vienen con una X, que no entran, que los tenemos que dejar ahí, entonces tendrían que ser, pues los llevaríamos aquí. Y luego os explicaré otra forma de que lleguen fichas ahí, que es cuando colocamos las cartas por este lado, o bien porque nos interesa, porque como veis abre una vía de 4 caminos,
o bien porque no tenemos opción y ya tenemos aquí el máximo de cartas, porque esto nos da para almacenar 2 cartas. Puedo llegar a tener hasta 3, pero esta me veo obligada a colocarla. Si no tengo las plantas, me veo obligada a darle la vuelta y a la hora de colocarla tengo que coger todas, las pongo delante mío como si fuera una especie de reserva provisional y como veis coincide el símbolo. De ellas una la tengo que llevar aquí y las 2 que quedan fluirían por el cauce del río. Entonces es importante tener eso en cuenta. Bueno, suponemos que aquí colocamos estos 3 juncos y luego colocar cartas de humedal. Ahora mismo por eso pone que es opcional. Yo no puedo colocar esta carta de humedal y de momento tampoco me interesa colocarla por este otro lado. ¿Por qué no puedo? Porque tendría que tener como mínimo uno de juncos y uno de algodón, cosa que no tengo. Este jugador va a coger otra carta, hace todas sus fases y llegaría la fase de mantenimiento. Descartamos la carta de humedal que queda visible en el despliegue, pasamos el marcador de seta y sacamos una nueva carta de planta. Sacamos aquí otra vez otras 3 nuevas cartas que vamos a colocar ahí y una vez que hemos sacado las 3 cartas, bueno, pues ahora empezaría ese jugador. ¿Qué carta va a coger? Bueno, pues la carta que a él le interese. Hace las 3 fases y me toca a mí. Pues imaginar que ahora este jugador llega y dice, bueno, pues yo voy a coger esta carta. Y voy a coger aquí, veis que es la de 4, puede elegir cualquiera. Bueno, pues yo voy a hacer algodón. Pone los 3 algodones, le entran perfectamente y ahora sería el momento de colocar las cartas en el cauce. ¿Quiere colocar esta? Vale, pues si quiere colocar esta, entonces retiras todas las fichas, las colocas en una reserva temporal delante tuya. Tienes una mustia, con lo cual se ve obligado a coger un algodón y devolverlo a la reserva. Y ahora el resto las coloca en el cauce del río que fluyen hacia donde él quiera. Bueno, puedes imaginar, esta las va a fluir, por ejemplo, hacia ahí. Esa las va a fluir hacia ahí, esta también la va a llevar hacia ahí, esta, por ejemplo, la va a poner ahí y esta la va a llevar hacia ahí y lo coloca tal que así. Y ahora llega y tiene que colocar esta carta. No necesita obligatoriamente que los cauces coincidan. Coloca estas delante en una reserva temporal, el musgo se ve obligado a descartarlo y las otras las coloca en el cauce del río. Siguiendo el cauce del río puede llevarlas hacia donde pueda. Pues por ejemplo puede llevarla aquí y la otra pues la deja por ejemplo ahí. O puede llevar las 2 para el mismo sitio, donde quiera. Sigue el cauce del río y las tiene que colocar donde le interese. Tiene salidas dentro del cauce, pero siempre moviéndote dentro del cauce del río. Hay algunas que cuando las colocas son especiales, cortan el camino, por ejemplo, si yo coloco esta, corta el camino, pero cuando la coloco, las plantas que estén en ella pueden fluir hacia cualquiera de los 4 lados. Como veis, es una carta que corta el cauce del camino, pero pueden fluir hacia los 4 lados. Así vamos a ir jugando todas las rondas, hasta llegar a la ronda número 12. Si en algún momento esto, como os he dicho, está así, tenemos que tener en cuenta que hay que jugar carta obligatoria. Y luego, otra cosa que se me ha olvidado contar es que cuando yo acabo mis 3 fases, miro las losetas que he cubierto. En este caso he cubierto 2. Entonces, si yo he cubierto la D y he cubierto la E y ningún jugador había puesto cartas antes, me voy a llevar estas gotas de agua. Estas gotas de agua al final de la partida me van a suponer un punto por cada una que tenga, pero si quiero también las puedo utilizar. En un momento determinado yo puedo descartar una de ellas, eliminarla de la partida y me permite colocar una planta en cualquier lado, esté o no esté unida por el cauce del río. Eso me permite colocar una planta en cualquier lado. Y como os decía, si en algún momento esto lo tengo así, lo que va a pasar es que la voy a tener que dar la vuelta. O al final de la partida me encuentro así, tengo que darla la vuelta. ¿Qué haremos con esto? Bueno, tengo que colocarla ahí.
las piezas las coloco aquí. Como veis, esta espiral coincide con esta, quiere decir que una de las plantas que hay ahí la tengo que descartar. Si no tuviera plantas, porque diera la casualidad de que no tengo plantas, cojo una de la reserva y me la coloco en esa zona. Y en este caso tenía 2 plantas, con la otra la puedo fluir por el cauce del río hacia donde yo quiera. 12 rondas. Al final de las 12 rondas, aunque tenga cartas aquí, tengo obligatoriedad de colocarlas. Si cumplo los requisitos, las coloco. Si no los cumplo, doy la vuelta, descarto fichas y las coloco de esta forma. Aquí tendría, imaginar que aquí tengo, bueno, pues tengo que descartar esa planta y aquí no tenía nada, la tengo que coger y poner ahí. Y una vez que esté el humedal completo, pasaríamos a puntuar. Plantas que enraizamos, o bien de las que yo consiga de las cartas o las que haya colocado con las 4 que hay ahí. Un punto por cada uno. Biodiversidad. Pues vemos cuántos animales distintos tengo. Bueno, que tengo pues 5 animales distintos en mi humedal. Bueno, pues 8 puntos. Parejas de animales, por cada pareja 2 puntos. El cauce más largo, bueno, pues voy a unir todo, contar las que tengo. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos. Fichas de agua que no haya utilizado, 1 punto. Y luego plantas que yo tenga aquí. Por cada una que tenga es un punto negativo. Estas son a restar. Tendré que restar, todo lo vamos a poder ir anotando aquí, realizamos el sumatorio y el jugador que tenga más puntos será el ganador de este humedal. Ahora sí, cambiamos de cámara y os cuento conclusiones finales. Humedal. Yo tengo que decir que es un juego que cuando lo he traído al canal, las pinceladas que había visto de él me llamaron la atención. Un juego tipo puzzle, abstracto, en los que hay que pensar qué es lo que haces y tal. Bueno, me llamó la atención. Son juegos que por norma general funcionan bien en casa y nos gustan. Pero tengo que decir que me ha sorprendido, tanto por componentes, por el desarrollo de la partida, por las posibilidades que ofrece de crear distintos tipos de humedales que te dan distintas dificultades, simplemente por el reto que nos presenta. Es un juego de reglas muy sencillas, no es complicado, pero sí que es de estos juegos que te hace pensar bastante la jugada, cómo lo haces, qué carta coges, qué haces, cómo optimizar, hacia dónde mandas las plantas. Creo que es una propuesta muy interesante. Si te gustan juegos del estilo de Cálico o de Verdán, creo que este juego te va a gustar bastante. Si buscas un abstracto, si buscas un juego tipo puzzle, ya os digo, si os gustan juegos tipo Cálico, tipo Verdán, echarle un ojo porque creo que no os va a defraudar. Y ya os digo que el juego tiene una puesta en mesa muy buena y es una sensación muy agradable y muy divertido de jugar el reto que nos plantea. Poquito más que contaros de este humedal, de verdad que muy buenas sensaciones y bueno, que espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Si es así, pues suscribiros, dar al like, comentar, todas esas cositas que sabéis que me ayudan un montón. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!